Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos unidad 2, conversión a CDC, mejor dicho, rectificadores, creación de una componente continua utilizando un interruptor electrónico, con carga resistiva, inductiva. La primera versión del rectificador que vamos a ver es donde tenemos un SCR activándose para permitir el paso de uno de los picos hacia un condensador que va a ser el encargado de acumular la tensión para un circuito RL que es nuestra carga. Vamos a estar monitoreando la tensión AC y la tensión DC en la carga. Vamos a estar monitoreando la tensión que hay entre la compuerta y el cátodo y vamos a ver la corriente que circula RMS hacia la compuerta. Para eso estaremos utilizando un generador de señales y un osciloscopio. Como podemos ver, tenemos un diodo de propósito general, un potenciómetro de 1K, un condensador de 1 nanofaradio, nuestro condensador de 4700 micros y nuestra carga. Como podemos ver acá, podemos observar que la ventaja del rectificador con SCR es que no estamos obligados. Vemos que tenemos acá 3 miliamperios, 3.94 miliamperios y 0,17 voltios. Seguimos subiendo y podemos ver cómo va aumentando la tensión en el punto B, que es la tensión bajo la que es sometido la compuerta del SCR o parte de la tensión de la compuerta del SCR, porque realmente es la tensión en el divisor de tensión y el condensador. Este diodo es para que solamente pase el pico positivo y el SCR solamente se active con el pico positivo. Si lo quitamos, también se puede activar con el pico positivo solamente, pero vamos a estar teniendo ciertos errores de activación. Es más estable de esta manera. Comenzamos a darle energía y ahí podemos ver que comenzó la activación. Se activa en un pico y no se vuelve a activar hasta que la tensión técnicamente disminuye a cero. Los instrumentos no pueden sacar el promedio de la señal. Tenemos 6 voltios hacia una dirección y 6 voltios hacia la otra, definidos acá en nuestro generador de señales. A medida que le vamos dando mayor tensión a la compuerta, la tensión inferior o el valor promedio de nuestra señal comienza a elevarse y veamos que la cantidad de picos o la separación entre picos de activados y desactivados comienza a cerrarse. Eso es porque la tensión que el SCR marca el disparo se produce en el momento en que la tensión en el condensador más la resistencia que activan la compuerta es superior a la tensión que queda remanente en el condensador. A medida que le vamos dando más energía, se dispara a niveles más altos de la tensión en el condensador y podemos ver que tiende a ser los disparos más repetidos sin dejar picos sin disparar. Mayor corriente, mayor tensión, hasta el punto donde tenemos disparos en cada pico. Importante de estos disparos en cada pico es que a medida que más tensión le vamos dando, los disparos se generan antes con respecto a la mitad del pico. A medida que le quitamos tensión, el disparo tiende a ir a buscar el medio del pico. Una vez que él alcanza la mitad del pico para hacer el disparo, comienza a hacer los brincos de picos. Como podemos ver acá, un pico sí, un pico no, siguiente pico sí. Y este es el rectificador de un solo pico con un SCR para una carga RL. Si decidimos quitar el diodo de acá y colocarlo hacia acá, deberíamos tener una resistencia para proteger el SCR. Veamos que la principal diferencia es que en este punto ya el SCR está al límite de los valores de tensión bajo los cuales él fue diseñado para trabajar. Estamos por encima de los 0.6 voltios y por encima de los 15 miliamperios. Podríamos seguir dándole valores y él va a seguir aumentando, y de esa misma manera 172 miliamperios y 4 voltios en la gatilla o en la compuerta, y comienza a disparar lo más próximo a cuando se cruzan las ondas, la onda de la senoidal con respecto a la onda del condensador. Pero el problema es que en estos puntos estamos hablando de que el SCR debería haberse quemado. La ventaja del caso anterior es que el diodo actúa como un protector de corriente y de tensión para el SCR, aunque nos limita en qué punto la señal se va a activar como máximo. Para un rectificador de onda completa sería copiar más o menos el mismo esquema del circuito anterior, solo que ahora con un puente de diodos. En otras palabras, estamos hablando de hacer un circuito similar a este. Como podemos ver, el primer SCR tiene su diodo protector, su potenciómetro de control y el SCR conectado, y descarga hacia la línea negativa a través del condensador, que se encarga de mantener la tensión por encima de la tensión del condensador acumulador del rectificador. De la misma manera está el circuito 2 o el SCR2,
que tiene su diodo protector, su potenciómetro de control y el SCR, y descarga hacia la línea positiva. Pero ¿qué es lo peculiar de este diseño? Acá solamente podemos ver un pico de la señal, que es el pico positivo, hasta que uno de los SCR entre en funcionamiento. Tenemos que la línea amarilla es la tensión en el condensador y las líneas azules es medio pico, que es lo que podemos ver desde el punto donde está ubicado la Tierra. Si nosotros le damos suficiente energía para que se active el SCR, podemos ver cómo dispara en el pico positivo de la señal. Si queremos que el mismo dispare en el pico negativo, tenemos que hacer que la tensión en el SCR negativo sea superior no solo que la del condensador, sino que también sea superior a la del pico positivo. Vamos a ver cómo hubo un salto y ahora hizo el disparo en el pico positivo y después en el siguiente pico negativo con la menor cantidad de tensión posible. Podemos observar que ahora dispara principalmente en los picos negativos. ¿Por qué? Porque el control del SCR negativo es mayor que el control del SCR positivo. Si aumentamos ahora el SCR positivo hasta un punto superior al del SCR negativo, podemos ver cómo la gráfica cambia y ahora comienza a disparar otra vez en el pico positivo. Pero el verdadero efecto de tener un SCR positivo y un SCR negativo trabajando no se va a ver sino hasta que tengamos disparos en todos los picos, como tenemos acá todos los picos positivos. Y ahora vamos a buscar que se comiencen a hacer los disparos en los picos positivos y negativos. Ahí nos hizo el cambio hacia los picos negativos y simplemente está disparando en todos los picos negativos. El único momento en el que ambos SCRs van a disparar al mismo tiempo, en teoría, es cuando se abandona el control y se entregan los SCRs a funcionar como un diodo y hace la rectificación de doble pico. Si podemos ver a nivel de control de energía DC, la misma puede ser controlada fácilmente con un rectificador de media onda y no es necesario tener un juego de 2 SCR para tener un control de energía efectivo de onda completa, tomando en cuenta que el control de onda completa solamente ocurre cuando abandonas el control. Y como siempre les digo, arriba suscríbete, al lado un video que te va a gustar y por allá arriba una lista de reproducción que de seguro te va a interesar. Recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. ¡Chao!